Sí, un título, un poema que a mí me gusta muchísimo y que lo recuerdo y que viene a mi mente así permanentemente, es Palabra, de Octavio Paz, el mexicano, ya lo mencioné anteriormente. Es un poema que habla de la palabra y cómo la palabra se liga al concepto de libertad. De solidaridad, o sea, a otros conceptos, digamos así, que tienen que ver con el tema de la solidaridad, de la fraternidad. O sea, para mí es un poema hermoso, redondito, que me impactó la primera vez que lo leí y que lo sigo leyendo. Hay otros, hay un autor que no era muy conocido, al menos para mí, que es Charles Bukowski, alemán, radicado o exiliado en Estados Unidos, y que así lo descubrí a través de internet. Y entonces lo descubrí y busqué material de él y encontré algunos, y bueno, y apareció un poema que me impactó, no me acuerdo, no me puedo acordar en este momento el título, pero sí tengo el concepto. El poema está dirigido justamente al que escribe, al que intenta expresar algo a través de la poesía. Y el autor le dice que si no tiene nada que decir, que no lo escriba, que se quede callado, que lo piense, lo medite y que después cuando haya arribado a una conclusión recién ahí lo vuelque. Y bueno, y sigue avanzando. Entonces dice que si uno no se conmueve frente a un hecho, una circunstancia X, y no hay una cuestión así de vibrar, digamos así, que eso no sirve, la sensación o el sentimiento que se ha generado, auténtico. No hay autenticidad, entonces que no lo vuelque eso al papel porque va a salir flojo, fofo, sin fundamento, ¿no? Y sigue avanzando y sigue diciendo en otra parte que las bibliotecas están llenas de cosas que cuando el autor muera van a ser olvidadas y no van a ser tenidas en cuenta por nadie. O sea, es un poco duro, si se quiere, pero es verdad. Yo lo leí y me impactó muchísimo. Entonces creo que en mí produjo una cuestión así de decir, a ver, lo que estoy diciendo tiene sentido, realmente responde a una convicción así profunda así, a mí me hizo reflexionar por ahí, ¿no? Así que... ¿Cuál es, sintéticamente, tu producción literaria? Mi primer libro publicado es Poemas de Agua y Viento, en el año 1984. Después publiqué en el 90 Instantes, en el 94 Imágenes Dispersas. Pasó un largo periodo en el cual yo seguí escribiendo, pero no se me dio la posibilidad de publicar. Y retorné a la publicación con el quinto libro, que ha sido Llaves y Candados. Después de eso, no, perdón, el cuarto, Llaves y Candados. Poemas de Junio, en 2012, ese fue con un aporte un subsidio del Fondo Provincial de la Cultura. Y el último, que bueno, lo he publicado el mes pasado, en mayo de este año, que es Mancha sobre el asfalto. ¿Cuesta mucho dinero publicar un libro? Cuesta mucho dinero y tenemos la contra de que los libros de poesía se venden poco y los libros de poesía de autores del interior se venden mucho menos. O sea, si alguien va con una librería en busca de poesía, elige los autores conocidos, y los autores conocidos son los autores promocionados a nivel nacional, y entonces a uno que no lo conocen, nadie lo compra. Terminan comprándolo, sí, los familiares, los amigos. Así que, pero bueno, la satisfacción de publicar está.
¿En qué consiste un café literario? Un café literario es una reunión que no es un invento nuestro ni un invento actual. Los escritores ya hace muchos años se reunían en un café y bueno, y cada uno leía, que es lo que seguimos haciendo, cada uno lee de su propia producción, un poema, un cuento, lo comparte, el resto escucha, llega el momento en que el escuchante se transforma en lector y uno oficia de público, de escuchante, y bueno, se comparten lindos momentos. Y si se da la posibilidad de discutir, de analizar el texto compartido, leído, mucho mejor porque es la manera de enriquecerse. No hay una fórmula para, al menos yo no tengo idea, y he buscado que haya una formato, digamos así, establecido de decir, bueno, un café literario tiene que realizarse de esta manera. He participado en cafés literarios acá, hemos organizado cafés literarios en San Rafael con el grupo del que participo, he estado en cafés literarios en otros lugares, y a todos los he visto desarrollarse dentro de los mismos parámetros. Así que básicamente es eso, un espacio en donde uno va, expresa, el que quiere leer participa, el que no quiere leer no es obligado a hacerlo, el que quiere leer una producción propia lo hace y quien quiere leer un poema o un cuento de un autor reconocido o no, también tiene la libertad. También se puede leer obras que no son de uno. Totalmente, totalmente. Es decir, no hay, por eso digo, no hay un canon así para decir hay que ajustarse a esto. ¿En qué otra forma de expresión realizas tus creaciones? Otra rama del arte en la que me gusta incursionar es, y la que lo he hecho, es el tema de la pintura, en realidad poco, más bien el collage, ¿no? Y hago esta diferenciación por el tipo de collage que yo hago. Bueno, todos sabemos, o generalmente uno escuchó la palabra collage y sabe que es una mezcla de diferentes materiales con la cual trabajaban distintos artistas plásticos, Picasso, Berni en Argentina y muchos otros. En mi caso particular yo no utilizo pinturas, lo que utilizo es papel coloreado como si fuese pintura. O sea, no es papel de revistas. Papel de revistas. Ah, pensé que lo coloreaba. No, es papel de revistas, por eso decía coloreado, pero coloreado porque ya está coloreado en la revista, en un folleto X o cualquier otra, digamos, material. Y entonces, bueno, eso lo recorto y lo voy aplicando, lo voy pegando sobre un soporte en el cual hice el boceto, ¿sí? Generalmente los bocetos tienen más que ver con nuestro paisaje, así como en el poema, en la poesía, el tema del paisaje no aparece mucho en mí, no es un tema recurrente. En el caso del collage, sí, el tema del paisaje nuestro sanrafaelino y especialmente el de la Vía 25 de Mayo tiene una preponderancia fundamental. Y bueno, yo salgo con mi tablita, con mi MDF, que utilizo como soporte, porque primero lo hacía en cartón y con el tiempo el cartón al humedecerse tendía a ondularse, a dilatarse y demás. Entonces ya hace tiempo utilizo ese material y salgo y voy, hago un boceto y después sí, en mi casa, tranquilo, al reparo, empiezo a recortar papel y a pegar. No podría hacer ese trabajo por dos motivos, fuera, al aire libre, digamos, frente a la naturaleza, porque lleva muchísimo tiempo, primero, y porque el mismo viento, el mismo aire y todo. Es un trabajo de taller. Exacto. Así que bueno, eso es otra de las cosas que me da muchísima satisfacción. ¿Los colores los aplicás así en forma indiscriminada o usás algún canon, alguna paleta? Utilizo, sí, claro, y lo que hago es, al ir a hacer el boceto, al bocetar, lo que hago es anotar
para que después me quede a mí en qué partes está más oscuro, más claro, en donde hay sombras, donde hay zonas más iluminadas, o sea, para, después para acordarme, claro. ¿A quién rendirías homenaje por su creación y legado? Y bueno, tratándose de artistas locales, que me parece muy, muy bueno y muy acertado esto de rescatar las figuras de los que nos han precedido. En mi caso particular, yo creo que Eduardo Platero tuvo bastante influencia en el sentido de no de la forma, no tanto en la forma, ¿no? En la forma de escribir o en la forma de pintar, porque eso me parece que es más bien una cuestión propia, pero sí tuvo mucho que ver en cuanto a la seriedad con que hay que tomar el oficio, digamos así, ¿no? Esto de, en el caso de la escritura, de corregir una y otra vez, y si no sirve, terminar haciendo un bollito con el papel y tirarlo al canasto de los papeles y reintentar otra vez. O sea, tener respeto por lo que uno está haciendo, ¿no? Y que no salga publicado o que no se dé a conocer todo lo que uno escribió, porque a veces aparecen cosas con las cuales uno, pasado un tiempo, no está totalmente de acuerdo, no se siente totalmente identificado. Entonces, en el caso de la poesía, bueno, sí, a Eduardo. ¿Y como persona, cómo lo recordás? Y bueno, justamente porque las dos cosas tienen muchísimo que ver. No solamente él como artista, sino la persona que hay o que digamos, y se integra al artista, o el artista se integra a la persona. Y en el caso de persona, para mí Eduardo fue un hombre realmente cabal, un padre de familia y sobre todo un amigo, un ser humano extraordinario, compañero de aventuras en el teatro, en el grupo ILEA que ya había yo mencionado, en salir a pintar. Platero hacía acuarela fundamentalmente, ¿no? Sí. Y convocaba también, muchas veces a pintar a la villa. Exactamente, salir a pintar a Rosolana o internarnos por algunas calles de Rama Caída o esa zona del Escorial o por ahí, a veces con él, a veces con Julio Pérez también. Sí. Él salía mucho con don Félix Arnedillo. Yo no tuve la oportunidad de salir nunca con don Félix Arnedillo, sí lo sabía y lo conocía a través de Eduardo, pero sí salí muchas veces con Eduardo a hacer eso y bueno, eran salidas así muy, muy lindas, muy enriquecedoras, a lo mejor no tanto por lo que uno aprendía en cuanto a técnica, sino porque se vivía otra cosa, una cuestión más relacionada con lo no sé, con lo espiritual, digamos así.